Desde que tengo memoria, mi hermana Luciana siempre fue el centro de atención. La más bonita, la más simpática, la que se llevaba todos los halagos en las reuniones familiares. Yo, en cambio, era la tranquila, la inteligente, la que no necesitaba tanto para brillar. Eso decían, como si fueran cumplidos. Pero lo cierto es que, a veces, sentía que solo era el telón de fondo del espectáculo que era ella. Nos llevamos solo 2 años. Crecimos juntas, compartimos cuarto, colegio, amigas, y también hombres. Bueno, no compartimos en el sentido literal, pero sí hubo al menos 3 ocasiones en las que a mí me gustaba alguien, y misteriosamente terminaban con ella. Ella ni se esforzaba, simplemente aparecía y todos caían rendidos. Yo nunca le dije nada. Aprendí a callar, a fingir que no me importaba, a quedarme con las migajas. Hasta que conocí a Iván. A Iván lo conocí en la universidad, durante una charla de historia del arte a la que fui por puro aburrimiento. Él no era mi tipo, serio, de esos que leen libros gordos y miran con intensidad. Pero cuando se me acercó al final de la conferencia para preguntarme mi opinión sobre una pintura, algo se encendió dentro de mí. Empezamos a hablar y fue diferente. No me miraba como a una más. Me escuchaba. Se reía de mis chistes malos. Me escribió al día siguiente. Luego otro día. Y así, poco a poco, sin promesas ni etiquetas, construimos una conexión real. Durante casi un año, fuimos algo que no sabía cómo definir. No éramos novios, pero salíamos, hablábamos todos los días, íbamos al cine, caminábamos tomados de la mano cuando nadie miraba. Una vez me dijo, contigo puedo ser yo mismo, no tengo que fingir nada. Yo me sentí flotar. Por primera vez, alguien me elegía a mí. Pero cometí el error de hablarle de él a Luciana. Le conté que estaba saliendo con alguien, que era especial. No le di muchos detalles, porque algo dentro de mí me pedía protegerlo, pero ella insistió tanto, con esa sonrisa dulce y esa voz curiosa, que terminé mostrándole una foto. ¿Ese es Iván? Preguntó sorprendida. ¿Lo conoces? No, solo que se me hace conocido. Muy guapo, por cierto. Y ahí quedó. O eso pensé. A los pocos días, Iván empezó a distanciarse. No respondía a los mensajes tan rápido, cancelaba planes, ponía excusas. Mi ansiedad empezó a crecer, como una bola de fuego en el pecho. Le pregunté si pasaba algo y me dijo que no, que estaba estresado por el trabajo. Intenté creerle. Pero ya no era igual. Una noche, mientras cenábamos en casa, Luciana dejó su celular sobre la mesa y se fue al baño. No suelo hacer esto, lo juro, pero vi que le entraba un mensaje. Era de Iván. ¿Entonces el sábado te parece bien? Decía eso. Nada más. Pero mi corazón se fue al piso. No dije nada esa noche. Ni la siguiente. Pero empecé a observarlos. Notaba cómo él evitaba mirarme cuando ella estaba cerca. Cómo ella se arreglaba más cuando sabía que él venía. Un día, sin poder aguantarlo más, fui directa al grano. ¿Estás saliendo con Luciana? Le pregunté a Iván, sin rodeos, una tarde en la cafetería de siempre. Él bajó la mirada. No me contestó al instante. Solo murmuró, no era mi intención, pasó. Me quedé helada. ¿Desde cuándo? Unas semanas. Yo, no sabía cómo decírtelo. No lloré. No ahí, al menos. Sentí como si todo dentro de mí se apagara. Le dije que se fuera. No lo insulté, no grité. Solo le pedí que se fuera. Él se levantó, me tocó el hombro como para decir algo, pero no me salía ni una palabra. Volví a casa caminando como un zombi. Cuando entré, Luciana estaba en el sofá viendo una serie, como si nada. Me miró y dijo, ¿ya hablaste con Iván? Su tono era tranquilo, casi despreocupado. Como si no estuviera hablando de algo que acababa de destruirme. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté. Me temblaba la voz, pero me mantuve firme. Ella se encogió de hombros. No lo planeé. Solo, nos llevamos bien. Él es libre, tú nunca fuiste su novia. Esa última frase me destrozó. Porque tenía razón. No teníamos un título. Pero los momentos, los gestos, las promesas implícitas, ¿eso no contaba? No pude dormir esa noche. Me sentía como una estúpida. Como la hermana invisible otra vez. Pero lo peor estaba por venir, y aún no lo sabía.
Un mes después, Luciana me llamó para invitarme a cenar. No quería ir, pero insistió tanto que cedí. Me llevó a un restaurante elegante, pidió vino, habló de cosas triviales. Hasta que, con una gran sonrisa, soltó la bomba. Iván me propuso matrimonio. No supe si reír, llorar o gritar. Sentí un frío recorrerme la columna. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que me voy a casar. Con él. Y ahí, en medio de ese restaurante, con mi copa temblando en la mano, decidí que si ella me había quitado lo único que me había hecho sentir especial, yo también le iba a quitar algo. Solo que no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Esa noche no pude pegar un ojo. La imagen de Luciana sonriendo mientras me decía que se iba a casar con Iván me daba vueltas en la cabeza como un eco insoportable. Todo dentro de mí gritaba. No solo por él, sino por lo que representaba. Por lo que siempre había representado. Toda la vida me había callado. Me había hecho a un lado para que ella brillara. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella me había quitado algo que no estaba dispuesta a perdonarle. Y lo peor, es que parecía disfrutarlo. Los días siguientes los pasé en automático, pero por dentro hervía una tormenta. Hasta que una noche, mientras veía fotos viejas en mi celular, recordé algo. Un detalle insignificante en su momento, pero que ahora me parecía una chispa perfecta para encender el incendio. Era una foto de una salida que hicimos meses atrás. Iván, Luciana, y yo en una finca de unos amigos. Luciana, después de varios tragos, había desaparecido un rato con el primo del anfitrión. Yo nunca dije nada, aunque la vi volver con el labial corrido y la camisa mal abotonada. No me interesaba en ese momento. Pero ahora sí. No tenía pruebas, pero sabía que podía conseguirlas. Empecé a hurgar, a recordar nombres, a revisar redes. Contacté al primo del anfitrión, Diego, que todavía me seguía en Instagram. Le escribí con el pretexto de que quería saber cómo estaba, que me acordé de esa fiesta, que qué tiempos aquellos. Hablamos un rato, y en medio de la conversación, solté una frase inocente. Nunca olvidaré cuando tú y mi hermana desaparecieron un rato. Ella volvió como si nada, pero yo sí me di cuenta. Él puso un emoji de cara riéndose y me dijo, no me digas que tú también notaste eso, jajaja. Fue una locura. Menos mal nadie nos pilló. Ahí lo tenía. No era una confesión formal, pero era suficiente. Le pregunté si guardaba alguna foto o mensaje de esa noche. Me dijo que tal vez. Unos días después, me mandó una captura, una conversación con Luciana donde ella le pedía que por favor no dijera nada a nadie de lo que pasó en la finca. Perfecto. Tenía algo. No mucho, pero lo suficiente para sembrar una duda. Solo necesitaba el momento perfecto para usarlo. Y ese momento llegó más pronto de lo que imaginé. Luciana me llamó para contarme que iban a hacer una cena de compromiso en casa de nuestros padres. Algo íntimo, solo la familia cercana. No tenía ganas de ir, pero la idea de estar ahí, con una sonrisa falsa, mientras anunciaban oficialmente su compromiso, me revolvía el estómago. Entonces lo decidí, si iban a montar su show, yo también montaría el mío. La noche de la cena, me vestí elegante. No por ellos, sino por mí. Entré a la casa como quien entra a un campo de batalla. Todos estaban ahí, mis padres, mis tíos, algunos primos, y por supuesto, Iván y Luciana tomados de la mano, felices, como si fueran los protagonistas de un cuento de hadas. Ya casi daremos el anuncio, decía mi madre emocionada, sirviendo copas. Durante la cena, intenté no mirar a Iván. Pero él sí me miraba. En esos segundos en los que Luciana se daba vuelta, él me lanzaba miradas breves, incómodas. Yo solo sonreía. Una sonrisa vacía, que sabía que pronto se llenaría de significado. Cuando llegó el momento del brindis, mi padre pidió silencio y levantó su copa. Queremos brindar por esta nueva etapa en la vida de Luciana e Iván. Que sean muy felices, que su amor dure para siempre. Todos aplaudieron. Iván abrazó a Luciana, que lucía radiante. Entonces ella se dirigió a mí. ¿No vas a decir nada?, preguntó con esa voz dulce y desafiante al mismo tiempo. Eres mi hermana. Tu opinión es importante para mí. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Claro que tengo algo que decir, respondí. Todos voltearon a mirarme. Me puse de pie lentamente y hablé con voz firme, pero sin levantarla. Quiero desearles lo mejor.
De verdad. Solo espero que Iván no se moleste cuando se entere de que, meses antes de comprometerse, su prometida le fue infiel en una finca con un desconocido. La sala quedó en silencio. Luciana soltó la copa. Iván me miró como si acabara de recibir un puñetazo. Mi madre abrió la boca, pero no dijo nada. ¿De qué hablas?, preguntó Luciana, con la voz tensa. Saqué el celular y mostré la captura de pantalla de la conversación con Diego. La puse en la mesa, frente a ellos. No dije más. No necesitaba. Luciana se puso de pie de golpe, con los ojos desorbitados. Esto es una bajeza. No tienes derecho. Y tú no tenías derecho a quitarme a la única persona que me hizo sentir amada, le dije. No grité. Solo la miré a los ojos. Y vi algo que nunca antes había visto en ella, miedo. Iván agarró el teléfono, leyó el mensaje. No dijo nada. Pero lo vi ponerse pálido. Luciana intentó explicarse, pero fue inútil. El momento ya estaba arruinado. La imagen perfecta se había roto. Y aunque sabía que mi relación con ella no volvería a ser la misma, por primera vez sentí que no era yo quien había perdido. Luciana gritó que todo era mentira, que esa conversación estaba sacada de contexto, que seguramente la había editado. Pero nadie le creyó del todo. No porque todos confiaran en mí, de hecho, muchos estaban en shock, sino porque su reacción fue tan desesperada, tan impulsiva, que no dejó espacio para la duda. Iván no dijo nada. Se levantó de la mesa y se fue al jardín. Lo seguí con la mirada mientras caminaba como un zombi, con la copa en la mano y la mirada perdida. Luciana fue tras él al instante, balbuceando excusas. La escena era tan tensa que algunos invitados comenzaron a fingir llamadas para escabullirse por la puerta. Mis padres estaban congelados. Mi madre me miraba con una mezcla de rabia y decepción. Mi padre, en cambio, me sostuvo la mirada por unos segundos, y bajó la vista. Yo me quedé sentada, en silencio, mientras en el fondo escuchaba la voz de Luciana intentando convencer a Iván de que eso no significaba nada, que fue antes de estar con él, y que yo solo quería arruinarles la vida por celos. Él no gritaba. Solo hacía preguntas cortas, una tras otra. Cada una, como una aguja. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Fue una sola vez? ¿Por qué seguiste viéndolo después? No escuché todas las respuestas, pero las pocas que logré captar sonaban más a rodeos que a verdades. Fue entonces cuando sentí una mezcla de satisfacción y culpa. Porque sí, había expuesto su mentira, pero al mismo tiempo, acababa de desmoronar lo que parecía su momento más feliz. ¿Lo merecía? Parte de mí decía que sí. La otra, empezaba a dudar. Una hora después, Luciana se encerró en el cuarto de mi madre. Iván se fue solo, sin despedirse. La cena, evidentemente, no terminó como esperaban. Yo ayudé a recoger los platos en silencio, mientras mis padres no me dirigían la palabra. Cuando terminé, me fui sin decir nada más. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, recibí un mensaje de Iván. Solo decía: «Podemos hablar». Sentí que el corazón se me salía. Me tomó varios minutos decidir si responder. Al final, le escribí: «Mañana a las 6, en la misma cafetería de siempre». Dormí mal. La ansiedad me tuvo dando vueltas en la cama hasta las 3 de la mañana. No sabía si quería reconectarme con él o simplemente cerrar el capítulo. Pero necesitaba respuestas. Al día siguiente, llegué temprano. Él ya estaba ahí. Con la misma camisa de siempre, las manos entrelazadas, la mirada cansada. Nos saludamos con un gesto seco. No sabía nada, dijo, sin rodeos. Ni siquiera imaginaba que algo así había pasado. Asentí. Me costaba mirarlo a los ojos. Y yo no sabía cómo decírtelo, hasta que ella me lo pidió. ¿Te pidió qué? Que dejáramos de vernos. Que yo no te escribiera más. Dijo que eras demasiado sensible, que no ibas a entenderlo, que se sentía culpable por ti. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú le hiciste caso? Él bajó la cabeza. No quería hacerte daño. Y al mismo tiempo, me dejé llevar. Me sentí atrapado, confundido. Lo nuestro, lo que teníamos, tú y yo, era real. Pero ella, me envolvió. Siempre ha sido así, le dije, casi en un susurro. Ella se lleva todo. Todo lo que yo quiero. Guardamos silencio un rato. Luego él me miró, más serio. Si te sirve de algo, no voy a casarme con ella.
No supe si sonreír o llorar. No estoy diciendo esto porque espere volver contigo, continuó. Solo quería que lo supieras. Que no estoy dispuesto a empezar un matrimonio basado en una mentira. Y que tú mereces algo mejor. Me mordí el labio. Por fin, después de todo, alguien lo decía. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que duelen pero también sanan. No hubo promesas. No hubo y sí. Solo un cierre. Pero lo que yo no sabía era que Luciana no se iba a quedar de brazos cruzados. Porque si hay algo que mi hermana odia más que perder, es que yo gane. Y lo que haría después, me haría desear nunca haber abierto la boca aquella noche. Después de esa conversación con Iván, sentí por fin un poco de paz. Como si el peso de años de silencio y resignación se hubiera aligerado. No desaparecido, pero sí, atenuado. Me concentré en mi trabajo, en mí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba compitiendo con Luciana. No había ganado, exactamente, pero al menos ya no estaba en su sombra. Hasta que llegaron los rumores. Primero fueron sutiles. Una compañera del trabajo me preguntó con cara de «ay, pobrecita. ¿Tú estás bien? Escuché algo sobre tu ex y tu hermana, qué situación tan incómoda». Después, un amigo me escribió al WhatsApp para preguntarme si era cierto lo que Luciana había publicado. ¿Publicado dónde? Le respondí, sin entender. En su historia. Ya la borró. Pero estaba fuerte. Me metí a revisar y, efectivamente, ya no había nada. Pero más tarde, otra amiga me mandó capturas. Y lo que vi me dejó temblando. Luciana había subido una historia con un fondo negro y texto blanco que decía: hay personas que no soportan ver a otros felices. Personas que te apuñalan por la espalda y luego fingen que lo hacen por amor. Triste tener una hermana así. Pero todo se devuelve en esta vida. En otra, había publicado una foto vieja de Iván y ella en la finca. Sí, esa finca, con el mensaje: lo que fue real, siempre regresa. Lo que no, se queda en la basura. Yo nunca le había dicho nada a nadie, más allá de la conversación con Diego. Y ahora ella estaba pintándome como la villana. Pero eso no fue lo peor. Al día siguiente, en la oficina, mi jefe me pidió que pasara a su despacho. Me dijo que habían recibido una queja anónima sobre mí. Acusaciones personales, fuera del ámbito laboral, pero con tono malintencionado. Que estaba en una relación conflictiva con un exnovio comprometido con una familiar. Que había usado redes sociales para acosar y difamar. No creo en rumores, pero tú sabes cómo son estas cosas. Cuidemos las formas, me dijo, con tono condescendiente. Salí de allí roja de vergüenza. No podía creer que Luciana hubiera llegado tan lejos. Porque sí, esa queja había sido ella. Lo sabía. Nadie más tenía ese nivel de veneno tan quirúrgico. La confronté por mensaje. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo cosas que no son ciertas? Me dejó en visto. Luego, una hora después, subió otra historia con una canción de despecho de fondo y la frase: el que juega con fuego, termina quemado. Yo solo estoy viendo cómo el karma hace su trabajo. Y ahí fue cuando entendí. Luciana no quería solo desacreditarme. Quería destruirme. Quería que me quedara sola, que la gente me diera la espalda, que me arrepintiera de haberla expuesto. Así que decidí que no me iba a quedar quieta. Reuní todo lo que tenía, las capturas con Diego, los mensajes ambiguos de Iván de cuando aún me escribía a escondidas, incluso una grabación de una llamada vieja con Luciana, donde ella admitía entre risas que podía tener a cualquier hombre que yo quisiera. Sabía que si lo usaba, ya no habría vuelta atrás. Pero no me importaba. Y fue entonces cuando tomé la decisión más fría que he tomado en mi vida. Iba a contar toda la historia. Pero esta vez, en público. No en redes sociales. No en un chisme entre conocidos. Iba a contarla en la boda. Porque sí, aunque Iván dijo que no se casaría con ella, Luciana lo convenció de retomarlo. O lo manipuló. No sé. El caso es que semanas después me llegó la invitación. De papel, elegante, cursi. Con una nota escrita a mano. Espero que vengas. Para que veas cómo se cierra una historia con final feliz. Me temblaban las manos al leerla. Pero no de tristeza. De rabia. Y con esa rabia, empecé a planear. La invitación quedó sobre mi mesa durante días, como si quemara.
La veía cada mañana antes de salir al trabajo y cada noche antes de dormir. Cada vez que la miraba, mi decisión se afirmaba más. Iba a ir. Pero no como una hermana emocionada. Iba a ser la gota que derramaría el vaso. Durante semanas, planeé cada paso. No soy una persona vengativa por naturaleza, pero cuando me hacen daño con alevosía, como Luciana lo hizo, despierta una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. No estaba buscando arruinar una boda. Estaba buscando justicia. Y si para conseguirla tenía que mancharme las manos, lo haría. Contacté a Diego. Le expliqué todo, sin rodeos. ¿Tú estarías dispuesto a decir lo que pasó entre ustedes dos, si te lo preguntan directamente? Hubo un largo silencio. Luego, su respuesta. Sí. Me parece de muy mal gusto lo que está haciendo contigo. Y sí, fue mutuo, pero si ella niega todo, no tengo problema en decir la verdad. También hablé con una amiga de Luciana. De esas que parecen inofensivas pero que adoran el drama. Le insinué que probablemente la boda no se celebraría si Iván se enteraba de ciertas cosas. A las 3 horas, ya sabía que ese rumor corría como pólvora entre los conocidos. Y, por si fuera poco, me aseguré de que la grabación de la llamada donde Luciana decía «puedo tener a cualquier hombre que ella quiera» llegara, anónimamente, al correo de Iván. No sé si la escuchó. Pero sé que le llegó. Y eso era suficiente. Llegó el día de la boda. Todo estaba perfectamente decorado. Flores blancas, un cielo despejado, una hacienda espectacular. Luciana se había asegurado de hacer de ese día un evento de revista. Invitados sonrientes, camarógrafos, música instrumental. Pero yo, entre todo eso, me sentía como un globo a punto de estallar. Nadie sospechaba nada. Caminé con seguridad entre los invitados, saludando con una sonrisa. Noté cómo algunas miradas se desviaban cuando pasaba, seguramente por los rumores previos. Me daba igual. Me senté en la cuarta fila. Justo en el centro. Lo suficientemente cerca para ver todo, y para ser vista. Minutos después, Iván apareció junto al padrino. Se veía, extraño. No nervioso, pero tampoco feliz. Como si estuviera caminando por inercia. Miraba al suelo. No sonreía. Algo en él había cambiado. La ceremonia empezó. Música suave. Todos de pie. Y luego, Luciana. Caminando hacia el altar con un vestido impresionante, con la sonrisa más triunfal que le he visto. Me clavó los ojos por un segundo, como diciendo «mira quién ganó». El sacerdote comenzó su discurso. Yo solo pensaba, ahora o nunca. Esperé. Dejé que llegara el momento de los votos. Luciana habló primero. Palabras dulces, cursis, vacías. Llenas de esa falsa pureza que siempre fingió tan bien. Cuando terminó, todos aplaudieron con delicadeza. Luego, el turno de Iván. Él tomó el micrófono, lo miró un momento, y entonces, respiró profundo. Antes de decir mis votos, necesito ser sincero. Un murmullo recorrió la sala. Hoy debía ser un día de alegría. De unión. Pero no puedo seguir con esto sabiendo que hay cosas que no están claras. Luciana se tensó. Se giró lentamente hacia él, con una sonrisa congelada en el rostro. Como si no entendiera lo que estaba pasando. Esta mañana recibí un mensaje anónimo con una grabación. Una voz que conozco bien, diciendo cosas que no esperaba escuchar. También hablé con personas que me contaron lo que realmente pasó en esa famosa finca. Y lo peor, es que ninguna de esas versiones vino de la persona que debía decírmelo. Tú. Luciana intentó quitarle el micrófono. Él la detuvo. Lo siento, Luciana. Pero no puedo casarme contigo. No después de todo lo que ha pasado. Y así, frente a todos los invitados, se quitó la flor del ojal y la dejó caer. El silencio fue absoluto. Luciana, en shock, solo alcanzó a decir: ¿Tú también crees en las mentiras de ella? Iván la miró por última vez. No son mentiras si hay pruebas. Y ni tú, ni yo, ni nadie tiene derecho a jugar con los sentimientos de otra persona así. Se giró, y se fue. Luciana, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Sin control. Sin su final feliz. Y yo, solo me quedé sentada. No hice ningún gesto. No sonreí. Solo respiré. Por primera vez, profundamente. El caos que vino después fue casi cinematográfico.
Luciana intentó mantener la compostura durante unos segundos. Pero cuando vio que todos la miraban, algunos con lástima, otros con morbo, muchos sacando sus celulares como si estuvieran viendo un capítulo en vivo de su serie favorita, se quebró. Literalmente. Tiró el ramo al piso, gritó. Esto es tu culpa, Valentina. Siempre, siempre quieres arruinarme la vida. Todos voltearon a mirarme. Yo me quedé completamente quieta. No dije ni una palabra. Ni siquiera parpadeé. No necesitaba defenderme. Ella lo estaba haciendo sola, y mal. Mi madre corrió al altar intentando calmarla, diciendo en voz baja que guardara la dignidad. Pero ya era demasiado tarde. Luciana estaba fuera de control. Lloraba, reía de forma nerviosa, lanzaba indirectas al aire como si fueran dardos envenenados. Algunos invitados empezaron a irse discretamente. Otros, los más cínicos, se quedaron como si esperaran una segunda temporada. Yo aproveché el revuelo para salir. Caminé hacia el parqueadero mientras sentía las piernas temblarme, no de miedo, sino por la adrenalina. Una parte de mí no podía creer lo que acababa de pasar. Otra, en cambio, sentía que todo era exactamente como debía ser. Esa noche no dormí. Pasé horas leyendo mensajes que me llegaban de todos lados, amigos, familiares, conocidos. Algunos con apoyo, otros con preguntas incómodas, y muchos con versiones retorcidas de lo que había sucedido. Al parecer, Luciana había dicho a varios que yo había orquestado todo porque nunca superé a Iván. Otros decían que yo había manipulado a Diego para que hablara. Incluso alguien aseguró que yo había pagado para conseguir la grabación. Fue ahí cuando entendí que Luciana no se detendría. Aunque su boda se había derrumbado, su guerra no. Y fue también cuando me di cuenta de algo que no esperaba, no me importaba. Por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran de mí. Porque esa noche, después de años de vivir bajo la sombra de mi hermana, yo había recuperado mi voz. Y eso, nadie podía quitármelo. Los días siguientes fueron intensos. Mi madre no me habló durante casi una semana. Solo me mandó un mensaje seco que decía: no era tu lugar. Te metiste donde no debías. Yo no respondí. Porque si algo aprendí de todo esto es que el silencio, cuando se usa bien, puede ser más poderoso que 1000 explicaciones. Iván me escribió días después. Me pidió disculpas por todo, por no haber abierto los ojos antes, por haberme dejado arrastrar por una versión de Luciana que nunca fue real. Me dijo que se iba a mudar de ciudad por un tiempo, que necesitaba espacio para reconstruirse. ¿Y tú? Me preguntó al final. ¿Qué vas a hacer ahora? No supe qué responderle. ¿Seguir como si nada? ¿Intentar reparar la relación con mi familia? ¿Desaparecer por un tiempo? Tenía tantas opciones, pero también una certeza: no iba a volver a ser la misma. Unos días después, fui a casa de mis padres a recoger unas cosas que aún tenía guardadas en el cuarto de mi infancia. Luciana estaba allí. Me abrió la puerta con una sonrisa vacía. «Felicidades», me dijo. «Te saliste con la tuya». La miré. Estaba demacrada. El maquillaje ya no le ocultaba las ojeras. Y en sus ojos había un brillo que ya no era arrogancia. Era vacío. «No fue para salirme con la mía», le respondí. «Fue para dejar de vivir con miedo». Nos quedamos en silencio. Ella no dijo nada más. Yo tampoco. Subí, recogí mis cosas, y me fui. Esa fue la última vez que la vi. Al menos, en persona. Porque lo que hizo después demostraría que aunque la guerra había terminado, ella aún tenía armas escondidas. Pensé que después de la boda cancelada, todo terminaría. Que Luciana se tomaría su tiempo para desaparecer, lamerse las heridas, y que con el tiempo todo caería en su sitio. Pero subestimé su capacidad de negarse a perder. Semanas después del escándalo, cuando al fin sentía que todo se estaba calmando, me llegó una citación legal. Una denuncia por difamación y acoso psicológico. Firmada por mi hermana. La leí 1, 2, 3 veces. Me temblaban las manos. No por miedo a perder, sino por la indignación. Ella quería que yo pagara por haber dicho la verdad. Por haberla expuesto. Por no haberme quedado callada como hice toda la vida. La denuncia hablaba de un plan sistemático para destruir su imagen pública y profesional, de uso indebido de información privada, y de orquestar una humillación pública con consecuencias emocionales severas.
Lo peor es que logró que dos personas dieran testimonio a su favor. Una de ellas, mi tía, que siempre la prefirió a ella. La otra, una excompañera del colegio que apenas recordaba. El veneno de Luciana tenía raíces más profundas de lo que creía. Afortunadamente, yo no estaba sola. Diego testificó. Mostró las conversaciones. Confirmó que lo que pasó en esa finca fue completamente real y consentido. Mi amiga, la que me ayudó con los rumores, también habló. Y sobre todo, la grabación, esa maldita grabación que ella nunca pensó que alguien guardaría, fue el clavo final. El juez no tardó en desestimar la denuncia. Pero el daño estaba hecho. A nivel legal, salí limpia. Pero a nivel familiar, fue otra historia. Mi madre me llamó el mismo día del fallo. No para felicitarme. No para decirme que me creía. Me llamó para decirme esto. Sea cierto o no, tú sabías que eso iba a destrozarla. Y lo hiciste igual. Ahí lo entendí todo. No importaba cuántas pruebas tuviera. No importaba que Luciana me hubiera hecho daño una y otra vez. No importaba que yo hubiera callado durante años. Para mi madre, y para varios más, yo seguía siendo la que rompió a la familia. Después de esa llamada, tomé una decisión. Me mudé. Cambié de ciudad, de trabajo, de rutina. Corté el contacto con quienes no supieron ver más allá de la fachada. Empecé desde cero. No por vergüenza, sino por dignidad. Iván me escribió una última vez. Me dijo que se había enterado de todo, que Luciana había intentado contactarlo varias veces para arreglar las cosas, que incluso le había dicho que estaba embarazada, no lo estaba. Pero él ya no quería saber nada más. ¿Y tú y yo? Me preguntó. Le respondí con sinceridad. Nosotros fuimos una posibilidad. Nada más. Lo que pasó, pasó. Pero no quiero seguir viviendo en historias viejas. Me agradeció. Me dijo que me admiraba. Que, en otro momento, en otra vida, tal vez. Y así, la historia terminó. Hoy vivo tranquila. Aún tengo días en que recuerdo todo y me duele, sí. Pero ya no me siento víctima. Y tampoco me siento culpable. Me siento libre. Luciana sigue en la ciudad. A veces escucho que intenta reconstruir su reputación, que da charlas motivacionales sobre cómo superar el dolor. Ironías de la vida. ¿Fui cruel? Tal vez. ¿Fui injusta? No lo creo. Solo dejé de callar. ¿Y tú que estás leyendo esto, dime? ¿Fui yo la mala por no quedarme en silencio? ¿O simplemente puse fin a una mentira que llevaba años consumiéndonos a todos?